Desde entonces, esta doncella vive en el agua, recorre el río a lo largo de todo el valle y, de vez en cuando, se le ve sobre las rocas arreglándose sus trenzas con un peine de oro. Amigas y amigos, estamos en un nuevo capítulo del programa Viaje al Centro del Libro. Nos complacemos en saludar a Eric Huica, panelista, y a quien agradecemos su valioso aporte. Hola, Eric, ¿cómo estás? Bien, Lucas, muy contento, El ánimo. Muy contento de estar hoy día aquí, y particularmente lo que siempre decimos cuando está invitado un creador, es mayor nuestra felicidad porque estamos con una persona que ha dedicado su vida a la cultura, a la literatura, y evidentemente es un placer poder conversar con él. Bueno, lo vamos a saludar inmediatamente entonces. Esta vez nuestro invitado es el profesor Fernando Guajardo, nacido en Cabildo, quien en su currículo literario cuenta con 5 libros de mitos, leyendas y fábulas publicadas entre el 2001 y el 2016. A quien le damos una cordial bienvenida para que mantengamos una tertulia sobre su obra. Un agrado, Fernando, de tenerte en estudio de televisión. Muchas gracias. En primer lugar, un agrado para mí, puesto que he sido invitado por ustedes acá a este magno, digo yo, programa Viaje al Centro del Libro, ¿cierto? En este estudio TV La Ligua. Muchas gracias, Eric, por estar aquí también presente acá para conocernos más, que conozcan a la vez también más sobre las creencias, los mitos que existen acá dentro de la zona. Y a Claro ti, que Lucas. sí. Bueno, vamos a comenzar el tiro, entremos en materia, como se dice, como dicen los profesores. Fernando, dime tú, ¿qué ha significado tiene para ti recopilar historia del Valle de Petorca y otros lugares de Chile y a continuación escribirla para su difusión entre el campesinado, profesores, alumnos, ferias de libros? Porque me consta, ¿cierto?, que tú, primero que nada, eres muy conocido en la zona, vendes mucho y la gente siempre te está pidiendo tu publicación. O sea, has hecho una labor tremenda en recopilación. Así es. Bueno, en primer lugar, como tú dices, cuando pertenecía a Chile Ricanta, bueno, bajé acá a la provincia, yo soy capitano neto, me interné al Valle Alicahue para conocer, para buscar temas para mis composiciones musicales en todo año, y llegué justamente a esta vena hermosa que poseía el campesinado, la gente acá de los lugares de Petorca, Alicahue, Cabildo, que es la oralidad, un patrimonio que me puse como objetivo rescatarlo, llevarlo al libro para que sea una cosa tangible y no se pierda a través de los años, porque ustedes saben, la globalización mismo, la tecnología lleva que si nos rescatamos esto se va a perder. Tu labor ha sido ardua, tu labor yo la respeto, he leído tu obra. A través de esa obra tuya nos damos cuenta, ¿cierto?, de que la riqueza que existe en cada lugar de nuestra tierra con respecto, digamos, a la mitología, con respecto a la fábula. Y eso, yo te digo, se te agradece, Fernando, porque no creo que haya otra persona que esté haciendo esta labor, o a lo mejor pueden haber más, digamos, gente que está publicando. Exactamente, mira, cuando yo llegué acá, cuando volví a mis zonas, digamos, me interné al Valle Alicahue, allá encontré que la gente, el campesinado mismo, hablaban de 2 lugares bien precisos, que era el Camino del Indio y el Cementerio Indio. Ya. También fui a conocer estos famosos lugares, descubrí, sino que vi cómo realmente en los faldeos de los cordilleranos, cómo está esa huella incaica, porque es justamente prolongación del camino al Inca, que recién los arqueólogos en el año 1988 dijeron es prolongación del camino al Inca. Claro. Y ahí justamente empecé a esta leyenda, que yo tenía vestigio de la existencia de esta niña hechizada, ¿cierto?, que la sirena, de ahí empezó ya la historia misma, que eso que hice de introducción. ¿Cuántas publicaciones, o sea, cuántas fábulas, cuántos cuentos, cuántos más o menos tú has recopilado, más o menos? Porque esto está en 5 libros. Claro, hablemos más o menos como 50. Ya. Como 50. ¿Algunos de estos te los ha traspasado gente de la zona? Sí. Incluso en el cuento y leyenda del Valle Alicahue, el primer cuento de la sirena
actores de Televisión Nacional de Chile hicieron un cuentacuento con él, Ya. así como Lo que cuenta el viento, algo parecido, con la voz entre ellos de Julio Milotich. Mira, obras de teatro, me Han parece que hecho también teatro hay. también hay. Ya. Un mecanismo frontal con una obra teatral que son los mitos y creencias del hombre campesino, que le hice junto al grupo Villangüe de Alicahue. Ya. A la vez también un grupo de teatro de la Universidad Católica de Valparaíso hicieron una obra teatral referente al libro. Ya. Exacto. O sea, esto, digamos, ha sido un aporte además hacia digamos, las universidades, hacia los colegios, Correcto. hacia gente interesada, digamos, en lo que tú estás hoy día, digamos, recopilando, que ha sido... Así ha es, sido- claro. O sea, la misión del recopilador es una misión extraordinaria. Yo, por lo mismo... Mi primer libro fue una investigación de más de 20 años. 20 años, ¿Ya? o sea. Cuando lo presenté, cuando ya le hice un ordenamiento para hacerlo tangible, lo envié al Ministerio de Educación y a ellos me dieron el proyecto fondar. Qué bueno. Se editaron 2.000 libros, de los Mira, cuales me entregaron 1.000 a mí, imagínate. y 1.000 se entregaron a nivel nacional. Yo a sé los- que has hecho, digamos, varias copias de tus libros, los has estado Claro. constantemente, ¿cómo se llaman? Publicando, ¿cierto? Así es. Se han entregado a todos los colegios en Chile, digamos así, y hasta el momento se han publicado más de 8.000 ejemplares. Más de 8.000 ejemplares, es extraordinario. Bueno, vamos a hablar con Eric en lo siguiente, Eric. Tú eres un gran lector de novelas, cierto, cuentos, poesía, obras de teatro. Ahora, ¿crees tú que la literatura que hace nuestro amigo Fernando, que muchas veces es de boca en boca, sienta un precedente sólido como un género más de la literatura? Sin duda, la literatura surge como oralidad. En realidad es evidente, lo primero que surge es el lenguaje, y es el lenguaje hablado. La primera obra que nosotros conocemos que es escrita son las tablillas del Gilgamesh, de la civilización sumeria, pero habían pasado miles de años en donde el hombre se estaba comunicando. De hecho, hemos hablado en este mismo panel con respecto a las maravillas de las primeras pinturas prehistóricas, en que son los primeros relatos y que hablan mayormente de la caza, de la forma de vida que tenían los seres en ese tiempo prehistórico. Y obviamente es la oralidad lo que surge primero, después va a surgir la necesidad de esos relatos, como dice Fernando, ponerlos por escrito como una manera de eternizarlos, de que no se pierdan en el tiempo. De hecho, en este mundo moderno conviven muchas civilizaciones y las civilizaciones más antiguas, que son las civilizaciones indígenas, se rigen por la oralidad. Hay tribus, yo siempre menciono una tribu que hizo un libro, Mario Vargas Llosa, que es El Hablador, que es una tribu de la Amazonía, ahora que se puso de moda a propósito de lo que está pasando con los incendios, que son los Machiguengas, que tienen un personaje que es central en su cultura, que es el hablador. Y que el hablador, ¿quién es? Es como la memoria de la tribu, pero una memoria parlante, una memoria hablante, que va de tribu en tribu y que narra en los diferentes espacios donde está. Es una tribu que está desperdigada por todo el Amazonas, que son muy pocos ya en proceso de extinción, como muchas cosas en este mundo. Y él no solamente es la memoria de la tribu, sino es el encargado de mantener la cohesión de una tribu que está repartida en miles de kilómetros. Y este hablador lo que hace es relatar las historias desde la creación del mundo, según la cultura machiguenga, hasta las historias que pasan en ese momento con diferentes miembros de la comunidad. Entonces, y esta memoria que es la memoria viva y que es lo que mantiene la cohesión de la tribu, lo hace una persona, y esa persona es el hablador. Obviamente. O sea, tiene un rango altísimo. Tiene un rango altísimo, como siempre lo ha tenido que es el dueño de la palabra, como lo tienen
los poetas. Oye, ¿y el hablador va recibiendo a su vez de sus antepasados este don? El hablador es una persona que normalmente, a ver, el hablador lo prepara un hablador, es decir, y este hablador va recopilando esa historia desde el principio, desde lo que para los machiguengas es el principio del mundo, pero además habla de lo que pasa, es decir, las personas le preguntan por diferentes miembros de la tribu que están en otra parte, y como él es una persona que recorre todas las tribus, él le habla de lo que le pasa a los parientes, le habla de lo que le pasa a las demás personas, y así se mantiene la cohesión de la tribu. Y la cultura misma. Y eso es importante, y la cultura, porque en definitiva nosotros cuando hablamos de la oralidad, ¿qué es la oralidad? Lo primero que existió desde el punto de vista de la cultura y como cohesión de estas tribus desperdigadas que eran el ser humano fue la oralidad. De hecho, nosotros tenemos en la música a Violeta Parra, a Margot Loyola, que han hecho unas recopilaciones muy importantes de lo que eran las canciones antiguas que de otra manera se hubiesen perdido. Pero además estas recopilaciones, por ejemplo, que hace Fernando es tratar de no perder en lo vertiginoso de este mundo actual, con todo lo que está pasando actualmente, es tratar de no perder un hilo histórico que nos conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos, porque en definitiva si perdemos la memoria de lo que somos nos transformamos en seres aculturizados, que es lo que efectivamente pretende esta sociedad de mercado, que no tengamos memoria, que seamos un presente perpetuo, porque es mucho más fácil explotar a una persona que vive en un presente perpetuo en donde lo único que importa es el consumo. Yo soy o yo me reconozco por lo que tengo y no me reconozco por lo que soy con respecto a los demás y no me reconozco con lo que soy con respecto a lo que fueron mis ascendientes. Yo no me reconozco dentro de un espacio físico. El reconocerse dentro de un espacio físico, el demorarse, el hablar, lo que estamos haciendo hoy día, el escucharse, el leer, es algo que le incomoda, que le molesta a esta sociedad en donde lo único que importa es el consumo brutal, y que nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Eric, antes de entrar con Fernando, también respecto a lo que tú estás diciendo, por ejemplo, recuerdo, bueno, es un hecho, nuestra gran Violeta Parra fue una recopiladora, ¿cierto? Y mira tú dónde llegó. Por ejemplo, también yo fui muy amigo en un momento de Floridor Pérez, él con su, ¿cómo se llama? Su cuento, o sea, su fábulas, ¿cómo se llama? La Vuelta de Pedro Urdemales, por ejemplo. Yo creo que Pedro Urdemales, todo el mundo en Chile a lo menos, y me parece que también ha salido afuera, lo conocemos, ¿cierto? Sabemos, y esto, digamos, han ido creando precedentes tan importantes digamos, en la literatura nuestra, ¿cierto? Estos personajes tan ya conocidos y reconocidos por todo el mundo, por los estudiantes, por generaciones completas. En los mitos nos reconocemos, los mitos forman parte de lo que somos. Recordemos que una de las obras más importantes que existen en la historia de la humanidad, y que lo tenemos aquí arriba, es la Odisea de Homero y la Ilíada de Homero. ¿Y quién es Homero? Homero no es nadie, y es todos, porque en definitiva han llegado a concluir que Homero es una sucesión de poetas, de rapsodas en ese tiempo, que van agregándole partes a un libro que estaba en la cultura griega, y que en definitiva Homero no sería una persona única, sino que sería muchos. Pero que ha conservado esa cultura, y lo importante que ha conservado algo muy importante para el pueblo griego, que es el valor, la entereza ante la adversidad y el saber que el pueblo va a continuar no obstante lo que pase. Y eso lo han sabido desde cuando fueron invadidos por los persas, desde cuando fueron invadidos por los turcos, desde cuando fueron invadidos por los nazis. Es su capacidad de resiliencia, de capacidad de enfrentar, de tener la fortaleza moral de enfrentar lo que venga. Y lo que pasa en nuestros pueblos, se está perdiendo el origen, se está perdiendo esta continuación cultural que viene de los más antiguos. La pérdida de la identidad, porque eso es lo que está pasando en nuestro país y en toda América Latina, la pérdida de identidad necesariamente es una cosa que nos entrega más a una transculturización
y adoptar modas o modos de ser que no tienen que ver con nuestro yo intrínseco, y lo que provoca que pase lo que está pasando en América Latina, en donde a propósito de esta modernidad se producen estallidos sociales que tienen que ver con las demandas que no han sido insatisfechas de un pueblo que quiere otra cosa. Así es. Así es. Oye, Fernando, bueno, mi pregunta o mi consulta, ya lo hemos conversado. Por ejemplo, tú has viajado, has ido con tu música, con tus libros, ¿cierto? Has recorrido parte de América y eso es sumamente importante. Tú me preguntabas en una oportunidad que estuviste en Paraguay, en un festival importantísimo, sí, con gente súper importante. Sí, claro. Fíjate, o sea, tú te has podido codear. Ahora estuvimos juntos en San Juan. También ahí yo te vi muy bien, tu música fue muy bien recibida. Bueno, aprovechamos de mandarle un saludo a Jacqueline Barraza, a Hugo Cárdenas, a Francisco Posati, que nos trataron maravillosamente, y gente, digamos, de primer orden allá en la cultura sanjuanina. Muy comprometido. Así que un saludo a San Juan y a su gente, y a América completa, porque en el fondo para nosotros no hay barreras, no hay límites, nada, esta cosa que las han puesto personas que parece que sus criterios son muy demasiado estrechos. Así es. Pero toda esa parte tú digamos, has podido trascender con lo tuyo, que es tan importante eso, buscar otros horizontes. Claro. Tuve la suerte justamente de ir a representar a nuestro país Chile al 41º festival allá en Paraguay. Sí. ¿Ya? Y ahí estuve compartiendo con uno de los grandes argentinos, como Víctor Heredia, por ejemplo. Claro, ¿Ya? mira. También los cuatro, que eran un conjunto que se llama Los Cuatro, que es como de ahí nació después Los Nocheros. ¿Ya? Entonces, haciendo un asado al lado del lago Ipacaraí. Ipacaraí. Claro, exactamente. Se me dio la mención de un renovador latinoamericano de folclore. ¿Por qué? Puesto que yo ocupaba hasta la flauta dulce por ahí, en algunas tonadas. ¿Ya? Ahí canté lo mío. Fue muy aplaudida, ¿verdad? Qué bueno. Algo Oye, entiendo que conociste a Héctor Pavés acá en Chile. Héctor Pavés, sí. Cuando pertenecía a Chile Canta, estuve Héctor Pavés también, a Rolando Alarcón, a Gabriela Pizarro, que me prologó mi primer libro. Últimamente se le han dado bastante énfasis a Gabriela, una recopiladora también, igual que Violeta Parra y Margot Loyola. Y cuando vino acá Margot Loyola, que también hicimos un trabajo en Isluga con Margot Loyola, una recopilación ahí cuando recopilamos lo que el baile La Cinta, que hacen los curacas, ¿no? Junto a su esposo Cady también. Cuando vino acá a La Ligua me nombró como su madrina folclórica acá, gran honor. Qué bueno. Oye, Fernando, ahora, por ejemplo, tú cuando hablas de toda esta cosa de este gran cuento que es La Sirena, de esta fábula, ¿sí? ¿Cierto? Tú hablas ahí que la sirena, digamos, está en un río, ¿cierto? Este río lo recorre esta mujer que de vez en cuando sale de las profundidades de este río, se para sobre una roca, se peina sus cabellos con un peine de oro. Claro, entonces, cuando tú vas imaginándote, porque quienes somos lectores de tus cuentos, de tu fábula, nos tenemos que imaginar todo eso. Pero de repente viene la gran pregunta, oye, ¿qué pasaría hoy día, en estas alturas, este contrasentido de hablar, digamos, de un río lleno de agua o una sirena cuando hoy día estamos secos? Lamentablemente no es sequedad, no es sequía, ¿cierto? Pero es un proceso, ¿cierto? Un proceso, claro. Largo y muy penoso. Saqueo. Y muy penoso. Lamentablemente. Y creo que esto empezó más de cuando empezó la reforma agraria. ¿Por qué? Porque al campesino se le entregaron las tierras, ¿cierto? Y ellos no tenían preparación como para trabajar todo ellos la tierra misma. Y así donde ellos fue desprendiendo, vendiendo el campo mismo, vendiendo hasta el cerro. ¿Y qué pasó? Llegó nuevamente la latifundista y plantó su aguacate. Exactamente, oro verde. El oro verde ahí. Y eso llevó a que las napas, a tapar las napas y se fueran más allá. Y ahí se fue de a poco secando nuestro río. Quiero preguntarle algo también a Eric, porque él como gran lector, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, hemos leído tanto, Eric,
a Rulfo, ¿cierto? A Germán Marín, y ellos, digamos, en ciertos libros como El Llano en Llama o como Tierra Amarilla, o como Bosch, que el otro día me recomendó un muy buen cuento, Eric, y que es buenísimo, ¿cierto? Ellos, digamos, se refieren a este tremendo tema, el cual nosotros como lectores y como escritores también tenemos conciencia y en este momento sabemos perfectamente cómo esto se ha incrementado, este sufrimiento tremendo, esta pena tan grande que tenemos como digamos, personas aquí, como personas que a través de la cultura también tenemos mucho que decir. En realidad yo recojo las palabras que dijo Fernando a propósito de que esto no era sequía, sino que era saqueo. Esto se inicia en este país el año 81, cuando se hace la modificación del Código de Agua. Se dicta un nuevo Código de Agua que lo fundamental es la decisión política de la dictadura militar de entregar a los privados todo el agua, es decir, se entrega todo el agua que existe a los privados, se separa el agua de la tierra, siempre fueron juntos, con lo cual se entrega el agua al mercado, y el Estado abdica, deja de lado su responsabilidad en cuanto a que el agua debe ser para todos, y lo entrega al mercado, y el mercado va a actuar hasta el día de hoy de una manera despiadada y brutal. Al mercado lo único que le interesa son las utilidades, es decir, entregar un bien común, que es un bien de todos nosotros, es algo impensable en la mayor parte de los países del mundo, excepto en Chile. Y como decía ese jefe indio, ¿cómo van a querer tener la propiedad de algo que es de todo, como el aire, como el agua? Bueno, aquí en Chile entregaron la propiedad del agua a los privados, lo cual significó, primero, que entregaron a mansalva derechos de aprovechamiento de agua que existen en el papel y que no corresponden a la realidad por ejemplo, en el caso de Petorca, de nuestra provincia, hay más derechos de agua que la agua que hay. Y además, con la plantación extensiva de este monocultivo que es la palta, empezaron a plantar los cerros y se llenó los cerros de palto. Ya hay estudios que dicen que esas plantaciones de palto provocan aridez, y además el agua se usa en los paltos, es decir, claro, tampoco hay una priorización del agua. Entonces, en realidad tenemos, en este momento en nuestra provincia, tenemos una situación que se daría para la risa si no fuera tan dramática, que los paltos tienen agua, y sin embargo las personas, muchas, tal vez demasiadas, tienen que vivir con 50 litros de agua diario que les entregan camiones de aljibe, como si estuviéramos en una zona de guerra o una zona asolada por alguna catástrofe, como un maremoto, como un terremoto. Y ese es el problema. ¿Y cuál es la solución? La solución es que el Estado, que es el que tiene que asegurarnos a todo el acceso al agua, se haga responsable de lo que hizo el año 81. Que el Estado nuevamente tome la propiedad, que desaparezca los famosos derechos de aprovechamiento de agua, que el agua vuelva al Estado, y el Estado cree un ente regulador destinado a repartir esa agua. Y lo más interesante de la propuesta de la sociedad civil, ¿cuál es? A propósito que yo formo parte de la Coordinadora Provincial por la Defensa y la Recuperación del Agua. La sociedad civil lo que propone es que tiene que haber agua, primero, para los seres humanos, segundo, el mínimo para los ecosistemas. Lo que significó lo que hizo el Estado del 81 al entregar todas las aguas, significó que los ríos se desaparecen. Y por ejemplo, cuando se habla de La Sirena y habla Fernando de donde se juntan los esteros de Alicagüe y de Los Ángeles, bueno, ahí no hay ningún estero, hay simplemente un desierto árido, igual como en todos los ríos de este país. ¿Qué significó el terminar con el mínimo para los ecosistemas de agua? Significó que mataron a esos ecosistemas. De hecho, las especies de agua dulce, de peces en este país, el 84% desaparecieron, y su desaparición además, y esto es lo más grave, es irreversible, porque eran especies endémicas. A propósito de esta cordillera que nosotros tenemos, la mayoría de las especies que viven en estos ecosistemas cerrados son endémicas, es decir, son únicas, no existen en otra parte del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros
o el Estado o la dictadura militar entregó las aguas a los privados, sabía perfectamente que estos iban a secar los ríos, porque iban a usar toda el agua destinada a crecimiento económico. ¿Crecimiento económico para quién? Para ellos, porque el país no crece, la gente no crece. De hecho, nuestros hijos, nuestros nietos no saben lo que es un río porque nunca han visto uno, excepto que lo llevemos a otra parte del país para que vean uno, que lo vean por la televisión. Al final todo va a ser realidad virtual y vamos a tener que ver animales en la televisión, ríos en la televisión, praderas verdes en la televisión. Entonces, al matar los ecosistemas, se mata una cantidad impresionante de especies, tanto de la flora y de la fauna, y el hombre no se da cuenta, como decía el jefe indio, que nosotros somos un hilo, pero no somos más que un hilo, y si desaparece lo que forma parte del ecosistema en donde nosotros estamos, tarde o temprano vamos a desaparecer nosotros. De hecho, cuando se habla de la posibilidad de extinción de la especie humana, se está hablando de algo que es real, que puede ocurrir si es que no adoptamos las medidas conducentes a dejar este crecimiento despiadado y brutal que no nos conduce a ninguna parte, nos está conduciendo a un callejón sin salida. Y esta crisis del agua, que además en esta provincia, en la provincia de Petorca, es una crisis tremenda, es la crisis más grande que existe en este país, en esta provincia. También está afectando a la cuarta región, también está afectando a la sexta región mayormente y a la novena región. Impensado, a la novena región que era, perdón, una región hasta que hace hasta unos años atrás tenía unos superávit de agua enormes, pero debido también a la plantación intensiva de especies que no son nativas, se fueron las lluvias. Entonces, nosotros estamos abocados a un proceso en que la crisis del agua ya es extrema. Nuestra provincia es extrema. Claro. Y como decía Fernando, se están muriendo los animales. Sí, se han muerto 12.000 animales, pero tenemos que tener conciencia que, por ejemplo, en la cuarta región hay 470.000 cabezas de ganado caprino. Lo más probable es que se mueran todas. Aquí hay culpas, muchas cosas, digamos, que se han hecho mal, ¿cierto? Muchísimo. Pero aquí tiene mucho que ver también que los años han sido secos. Yo me recuerdo que el año 97 había una tremenda sequía en esta zona. Tal vez no habían tantas plantaciones de palto, permitía todavía soportar eso. Exacto. Pero resulta que cuando llegan estos grandes empresarios y arrasan las faldas de los cerros y botan toda la flora que estaba ahí, ¿cierto? Nativa. O sea, eso ya... uno dice cómo CONAF, por ejemplo, un organismo del Estado, lo permite. Primero se hace la pregunta, no hacemos la pregunta desde estas instancias culturales, ¿cierto? Hoy día nosotros ponemos a disposición este programa, ¿cierto? Porque somos gente que tenemos, ¿cómo se llama?, sensibilidades en favor de toda la gente que está sufriendo. Aquí nosotros no vamos a defender a empresarios que se están llenando los bolsillos de plata, porque por esa causa está sufriendo la gente. Así es. Sobre todo, yo cuando viví muchos años en esa zona, los agricultores pequeños, los parceleros pequeños, le daban perfectamente bienestar a sus familias. Así podían incluso crecer un poco, pero se llevaban bien, el ambiente te llevamos la fiesta en paz, ¿cierto? La ecología, nadie, o sea, todo, porque ellos no gastaban más de lo que necesitaban, regaban. Pero esta otra gente no hace eso, sino que profundiza y le va quitando el agua a todos los que están al lado, porque mientras más abajo tú haces el pozo, más agua te cae de otros lados. Exacto. Entonces yo te digo, eso ¿cómo lo has visto tú? Eso de no solamente de ganar plata, sino que de deforestar, o sea, ¿cómo se llama?, de matar todo lo que está a su paso. Lamentablemente el paisaje allá ha cambiado totalmente a los años 70, a los años 80. Actualmente se ve totalmente desolado los cerros, incluso algunas plantaciones de palta de los pequeños agricultores, digamos, algunas pequeñas plantaciones ya se están secando. ¿Ya? Entonces, lamentablemente aquí falta que las autoridades locales se pongan los pantalones, como se dice. Qué bueno, y hay que decirlo fuerte eso. Decirlo fuerte. Incluso, como decías tú, se ha perdido mucha flora. Vegetación. E incluso se está perdiendo esta fauna.
Ya, de ahí, claro, porque es una Exacto. cadena. Es una cadena que da. La cadena de la ecología, digamos, que Incluso ahí en esto en algún momento puede ser perfectamente un desierto. Exacto. Podemos terminar siendo un desierto. el mismo río que antes uno le da gusto, mirá cómo había los pejerreyes ahí de varios colores, hasta encontramos un tipo de machita de color oscuro en ciertas partes del río. Sí, pues Ahora ya no. Yo recuerdo no, haber sí, visto como el río bajaba, claro. si no me equivoco, el año 80 y tanto, 87, estaba el Badén todavía ahí, pasábamos Sí, por la Simbra, pasábamos por un puente Simbra, puente Simbra. ¿cierto? Pero qué bonito era ver ese río lleno Es todo un espectáculo, de orilla a orilla, claro. con agua, y cuando uno ve eso dice, ¿qué es lo que dice? El año es bueno, ¿cierto? Exacto. O sea, esa posibilidad no la tenemos. No la hoy día. tenemos ahora. No la tenemos. Claro, y yo te digo, por eso que mis felicitaciones hacia tu obra, hacia lo que tú te has preocupado, y yo creo que es tu obligación, Fernando, como la de todos quienes tenemos de alguna forma la posibilidad de escribir, de decirlo a través de la oralidad y de muchas otras, a través de los diarios, a través de este mismo medio. Claro. Poder decir que hoy tenemos que, esta fuerza tiene que cambiar el mundo, no podemos permitir que Así 4 o 5 es. personas hagan lo que quieran. Exactamente. Mira, Te vamos a dejar ahí. este es el canto del agua. De la nieve nace el agua, de la blanca cordillera. De la nieve nace el agua, de la blanca cordillera. Baja, pura y cristalina, sí hay que sí, pa' brindarle así la vida a todo lo natural, al hombre y a su familia. Canta el agua, su razón de vida. Ella baja muy contenta, refrescando los caminos. Ella baja muy contenta, refrescando los caminos. Pero no falta el cretino, sí hay que sí, que le cambia su destino. Se hace dueño de sus botas para llenar su bolsillo. Canta el agua, su triste destino. Este valle era fecundo, bien lo recuerdo yo. Este valle era fecundo, bien lo recuerdo yo. Los canales y los ríos, sí hay que sí, rebosantes de alegría, escribían en las piedras su historia día a día. Canta el agua, su razón de vida. La floresta, el valle se presentaba, bien vestida de floresta, el valle se presentaba, y en los brazos de los ríos, sí hay que sí, se bañaba la quintrala, y con un peine dorado una sirena se peinaba. Canta el agua, su historia sagrada. Ya con esta me despido, invocando al Creador. Ya con esta me despido, invocando al Creador, que
que se acuerde de nosotros, sí, hay que sí, y nos brinde placer, que vengan los aguaceros para calmar esta sed. Canta el agua su razón de ser. Felicito, muchas Fernando, gracias. realmente bueno. Bueno, estamos con Fernando Guajardo, un escritor, un cantautor de nuestra provincia, cabildano nacimiento, una persona comprometida con lo que sucede en su tiempo, Así con las es. cosas que están pasando hoy en día, donde tú claramente has tomado lado por la gente más pobre, la gente más necesitada. Así es. Eso es importante porque tú eres un creador, tú eres un artista, tú eres una persona que tu sensibilidad social te lleva también, ¿cierto?, a darte cuenta de estas cosas, porque pareciera, Eric, que hay gente que esto le resfala, o sea, pareciera que esto, digamos, estamos viviendo el más fuerte, le pone el pie al más pequeño, y eso es bueno, eso tenemos que aceptarlo todo porque da la impresión que son las reglas del juego. Tú dijiste una palabra muy importante, comprometidos con nuestro tiempo. Y a propósito de estar comprometidos con nuestro tiempo, no podemos dejar de referirnos. Este es un programa cultural, pero la cultura es todo, lo abarca todo. Y lo más importante es un sentimiento por todos. Porque si nosotros estamos tratando de hacer este programa y llevarlo adelante para llevar cultura, para llevar literatura, para llevar algunas películas, que de algunas hecho lo hemos canciones hecho a la población, es porque nos importa. Y nos importa este país, nos importa nuestra provincia, evidentemente nos importa nuestra provincia en el estado en que está. Pero no podemos dejar de referirnos a lo que está pasando en este país. Los estallidos sociales son movimientos que nadie puede predecir y que se producen cuando en un determinado momento una sociedad o una parte de la población ya no aguanta más. Y en este país creo que llegó ese tiempo en que ya la gente no aguanta más. Nos privatizaron todo lo que había que privatizar, nos esquilmaron, nos quitaron hasta nuestros sueños. Si nos vamos a jubilar, las pensiones son de hambre. Si vamos a atendernos a un hospital, los remedios para los enfermos crónicos son los más caros del mundo. Si vamos a ir a la universidad y no pertenecemos a los quintiles más pobres, es la segunda educación más cara del mundo después de la de Estados Unidos. Entonces ya no hayan cómo hacer que esta situación sea peor. Y cuando se producen, como dije, los estallidos sociales es porque hay una gota que rebalsa el vaso y que no necesariamente es la causa o el fundamento de lo que está pasando, sino que fue la última gota en donde el vaso se rebalsó, que en este caso fue el aumento de los pasajes del metro, como pasó hace muchos años con la famosa guerra de la chaucha, que si nos quitan la historia para tercero y cuarto año y medio, probablemente nuestros niños, nuestros hijos no van a tener idea que estas luchas ya se han dado antes y que en el futuro, si es que nosotros si es que no cambiamos la forma de esta sociedad, van a volver a darse. Y en este sentido yo me quiero referir a lo que está pasando con el gobierno. Un gobierno de ineptos, de ineficaces, pero más que gobierno de ineptos y ineficaces, gobierno de personas que no entienden nada. Y me voy a referir específicamente al presidente, que mientras Santiago se transformaba en una ciudad con una serie de luchas callejeras en donde se estaban incendiando estaciones de metro, se va al cumpleaños de su nieto y sale a justificarle a la vocero de gobierno, otra inepta, diciendo que las personas tienen derecho a querer a sus familiares. Sí, el presidente de la República tiene derecho a querer a quien quiera, pero cuando el país está en un proceso de convulsión social, el presidente tiene que estar al frente y tiene que estar liderando el problema y tiene que estar ofreciendo soluciones. El decretar el estado de emergencia no es una solución para nada. El ver qué significa para nosotros los que somos viejos, el ver a los militares en la calle de nuevo, por favor, nos trae todo el pavor, todo el horror de esa noche negra que fueron los 17 años de dictadura militar. Nos trae inmediatamente a la conciencia eso.
el presidente de la República lo que tiene que hacer es liderar este país. ¿Y cómo lo lidera este presidente? Primero, dejando sin efecto el aumento de las tarifas del metro, para descomprimir la situación. Y después sentarse a conversar con todos los sectores de la sociedad y ver para dónde vamos como país, qué es lo que vamos a hacer para salir en este hoyo en donde estamos metidos. Y me estoy refiriendo al problema de la AFP, me estoy refiriendo al problema de los sueldos, me estoy refiriendo al problema de la salud, me estoy refiriendo al problema de la educación, me estoy refiriendo al problema tal vez más grave que enfrentamos, que es la crisis climática, que en nuestra provincia es un problema casi terminal con la falta de agua para las personas. Ojo, nosotros tenemos agua para los paltos. Eso era otra cosa que nos había dicho. Hay muchas personas en esta provincia que tienen 50 litros de agua diario para tomar y que ha pasado a ser algo permanente, algo normal. Pero sin embargo, esos paltos que están en los cerros se toman 200 litros de agua diaria. ¿En qué país del mundo es más importante un palto que una persona? En Chile. Oye, así es. Oye, Fernando, ¿te parece a ti, como dice Eric, y le encuentro absolutamente toda la razón, ¿cierto? Que hoy día nuestras autoridades se sienten en una mesa, ¿cierto? Y por fin veamos cómo las autoridades máximas, ¿cierto? Reconocen sus errores, porque yo no creo que alguien no entienda lo que dijo Eric. O sea, es muy claro. Aquí no estamos haciendo, no estamos tratando de levantar un partido determinado. Aquí no se habla de eso. Se hablan verdades, se hablan realidad. Es lo que vemos todos los días que está sucediendo. No confundamos las cosas. Porque muchos dicen, no, es que no sé de qué partido. No, no es así. Yo creo que hoy día tenemos familiares que están pasando por estos tremendos problemas, ¿cierto? Nosotros, como yo te decía, tenemos esa sensibilidad, escribimos sobre sensibilidad. Todas mis novelas también van hacia eso, apuntan, ¿cierto? A que uno tiene que, entender que somos muchas personas, millones de personas, las que sufrimos cuando una autoridad toma una mala decisión o cuando se ve que quiere ayudar a otros grupos económicos y esos grupos económicos siguen cada día enriqueciéndose más en desmedro de aquellas personas que solamente ganan un sueldo mínimo, ¿no es cierto, Fernando? Así es, claro. Pienso yo que a las autoridades mismas, a los políticos, les falta ser más empático, colocarse justamente la camiseta del pueblo. Eso. ¿Cierto? Pienso yo que por ahí ellos recién... ¿Te acuerdas tú la historia, Eric, cuando que se cuenta de don Tinto, don Pedro Aguirre Cerda, cuando él sale en su vehículo con su señora a recorrer las poblaciones, solo, digamos, para ver qué pasa, y